Buenas noches, mis hermanos. Una vez más estamos juntos, reunidos a través de este medio. Para mí es un gozo poder llegar a vuestros hogares. Y en este tiempo de estudio bíblico que tenemos cada jueves, estaremos conociendo más de la palabra de Dios. Y recordando que hemos estado estudiando cuáles son nuestros fundamentos de fe, qué es lo que nosotros creemos. Y deseo que haya ayudado mucho en tu vida para poder estar firme en lo que Dios nos manda en su palabra. Y vamos a seguir aprendiendo ahora como iglesia cuál es nuestra responsabilidad, cuál es el pacto que nosotros tenemos como hijos de Dios, como parte de la iglesia a donde Dios nos ha permitido congregar. Estaremos aprendiendo a través de este tiempo ello. Y vamos a iniciar cantando el primer corito que habla: y si estamos juntos, y todos trabajamos juntos, qué gozo será. Y si todos trabajamos unidos, unidos. Así debe ser nuestro trabajo en el Señor. Y vamos a dirigirnos a nuestro Padre Celestial en esta noche. Amado Dios y Padre Celestial, en esta noche, gracias te damos, Señor, por todo ese amor tan grande que tú nos muestras, por habernos permitido serte útiles en esta congregación, la Iglesia Maranata, para que juntos, como hemos cantado el coro, trabajando unidos, podamos ser obedientes, cumpliendo, Señor, tu obra. Bendice todo lo que vamos a hacer en este día. Que todo sea dirigido por ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir cantando en esta noche. Y la Biblia nos habla de que como un cuerpo debemos mostrar un amor verdadero entre nosotros. No como el mundo que a veces finge las cosas, sino un amor no fingido, un amor fraternal. Dice la palabra de Dios. Vamos a encontrar este corito que dice, este himno: un mandamiento nuevo os doy. Es amarnos, ¿no? Y el Señor nos dice en su palabra, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si no podemos amar a nuestro hermano a quien le vemos? Es una gran verdad. Vamos a seguir cantando
¿no? Este himno que habla: al Señor seamos fieles. Dios quiere que como un cuerpo, aquí donde nos ha permitido servirle, seamos fieles al Señor aún en este tiempo. Vamos a cantar este hermoso himno. No nos ha dado Dios sentir de temor, sino de poder, cordura y amor. Y no me avergüenzo de dar testimonio de Él, pues quiero por siempre ser fiel al Señor. Seamos fieles, levantando en alto su ley. Al Señor seamos fieles, cada día sin falta al Rey. Nadie que busca placer terrenal es premiado vencedor al final. Sé fiel trabajando, sirviendo al Redentor, buscando de Dios lo mejor. Al Señor seamos fieles, levantando en alto su ley. Al Señor seamos fieles, cada día sin falta al Rey. En vida o muerte la gloria te doy, pues me has dado amor y tu gran perdón. Un siervo ferviente de Cristo yo quiero ser, y leal siempre permanecer. Al Señor seamos fieles, levantando en alto su ley. Al Señor seamos fieles, cada día sin falta al Rey. Cada día sin falta al Rey. Al Señor seamos fieles. Amén, hermanos, todos juntos sirviéndole a Él. El himno que vamos a entonar nos dice que somos uno en el Señor gracias al amor de Cristo, gracias a ese amor de Dios que nos ha dado a cada uno de nosotros. Por los lazos del santo amor somos uno en el Señor. Por los lazos del santo amor somos uno en el Señor. Nuestro espíritu está unido a Él por los lazos del amor. Este amor con feliz canción hoy cantemos de corazón, y que el mundo vea que somos uno en Él por los lazos del amor. Qué mayor testimonio cuando, como un pueblo de Dios, mostramos ese amor entre nosotros, ese amor que solo Dios puede dar. El siguiente himno nos habla también, como el himno que iniciamos, que queremos trabajar por el Señor. Este himno dice: yo quiero trabajar por el Señor. Y eso es lo que Dios nos pide en su palabra, que en la iglesia podamos servirle. Vamos a cantar este hermoso himno. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar, y ocupado siempre estar en
en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Y así, hermanos, listos para aprender de la palabra de Dios, les invito a ir a tomar nuestras Biblias y tener este tiempo de estudio, sin antes hacerles recordar, hermanos, que nuevamente estaremos este domingo teniendo nuestro culto de adoración a las 10:30 de la mañana. Están invitados todos. Buenas noches, hermanos. Continuando con nuestro estudio que estamos llevando sobre los compromisos y los pactos, ¿no?, que hacemos delante del Señor en cuanto a la unidad de la iglesia, en cuanto al crecimiento y al desarrollo del cuerpo de Cristo. En esta noche continuaremos esta enseñanza. Como habíamos iniciado la semana pasada, cuando vemos en la sociedad los distintos grupos, ya sea de trabajo, ya sea de escuela, universidad o la misma sociedad, o aún en nuestros mismos hogares, generalmente siempre se hacen compromisos, siempre se hacen pactos, algunos le llaman normas, reglas de convivencia, en la cual todo eso ayuda para poder crecer y desarrollar mejor la relación entre los grupos. Y eso es parte del desarrollo de todo grupo. Igualmente en la palabra de Dios nosotros encontramos, ¿no?, esos consejos, esas normas, esos pactos que debemos hacer de una manera voluntaria para el desarrollo y el crecimiento del cuerpo de Cristo. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo, de la iglesia, no nos referimos al local, no nos referimos a un lugar, sino nos referimos a nosotros mismos, a los creyentes, al cuerpo de Cristo que está conformado por todos los que somos salvos. Entonces, cuando vemos en la palabra de Dios ello, no es el consejo de cada uno de nosotros, no es lo que pensamos, no es lo que nosotros deseamos, sino es lo que Dios quiere. Y el consejo de Dios siempre va a ser el más sabio. Siempre lo que Él quiere va a ser agradable y perfecta. Por cuanto nuestros pensamientos siempre son egoístas. Por cuanto lo que nosotros sentimos o deseamos siempre tiene un punto de vista muy particular. Y olvidamos o sacamos de en medio muchas veces realmente lo que Dios quiere. Entonces Dios, en ese amor que tiene a su iglesia, en ese cuidado que Él nos tiene, en ello que Él quiere mostrar su perfección y su justicia, su sabiduría en todo, Él nos da aquellas cosas para nosotros poder desarrollarnos como el cuerpo de Cristo. En esta noche continuaremos aprendiendo ello. La semana pasada estábamos viendo 3 de ellos. Uno de ellos, ¿no?, que nos prometemos a vivir en unidad, en amor, guiados por el Espíritu Santo, porque el verdadero amor proviene de Dios, no proviene de nuestras emociones o nuestros sentimientos. Hemos aprendido que prometemos crecer todos juntos, es decir, que todo lo que hagamos tenga un propósito de crecimiento. Si vemos a un hermano de la iglesia y vemos a alguien que necesita de nuestra ayuda, ahí estaremos para hacerlo crecer, no para degradarlo, no para juzgarlo o tildarlo de algo, sino para ayudarle a que él pueda crecer en su vida espiritual. Ese es el desarrollo del creyente, eso es lo que Dios quiere en todo momento, en medio de la exhortación, en medio de la disciplina, todo lo que Dios pone allí es para que podamos nosotros crecer el uno con el otro. Y hemos aprendido también, ¿no?, en cuanto a que nos comprometemos a que la Biblia sea nuestro
reglas de fe y práctica. Es decir, no vamos a seguir lo que nosotros pensamos. Normalmente en las sociedades, cuando se hacen estos compromisos, cada uno pone su pensamiento, su idea, por allí uno pone una cosa, otro dice otra cosa, otro, y todas las ideas se ponen de acuerdo. Nosotros no vamos a hacer lo que nos pensamos, ni lo que nosotros queremos, sino nosotros nos vamos a lo que la palabra de Dios dice, a lo que Dios nos enseña y Él quiere, porque eso es lo mejor, porque eso es lo que nos va a llevar a ser, como dice 2 Timoteo, un varón perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando habla de perfección, nos está hablando de que guiados por el Espíritu Santo vamos a poder llevar realmente esa comunión como debe ser, siendo un testimonio vivo a los demás. Entonces, en esta noche, hermanos, vamos a seguir aprendiendo de ello. ¿Cuáles son los pactos que hacemos como creyentes para con nuestra iglesia? Y está allí, cuando nos llegamos a la iglesia y somos parte de ella, ahí está toda la instructiva de ello, para que todos podamos caminar con una sola mira, con una sola visión, unidos, con un mismo pensar y un mismo sentir. Y eso es lo que estamos haciendo en este tiempo, recordando ello para poder seguir adelante. Vamos a orar para continuar con el estudio. Amado Dios y Padre Celestial, en esta noche, Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias por permitirnos una vez más juntarnos, abrir tu palabra y meditar en ella, porque en ella está toda la enseñanza, Señor. Y como iglesia poder comprometernos como cada uno de nosotros, como hijos tuyos, como parte del cuerpo de Cristo, Señor, comprometernos con ello, a hacer lo que tú nos mandas. No es fácil, pero ayúdanos, Señor, tú, guiados por el Espíritu Santo, a poder ser un testimonio vivo de ello. Padre Santo, te pedimos todo ello en Cristo Jesús. Amén. En esta noche estaremos tocando otros 3 puntos, y el primer, seguimos con los votos de unidad y de fidelidad, ¿no? Para poder hacer que esta iglesia, para el cuerpo del Señor, nosotros podamos cumplir lo que Dios quiere. Y vamos con el número 4. Prometemos la prosperidad y su espiritualidad del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Prometemos nosotros promover, estar comprometidos en ello. Prometemos nosotros ser parte de esta labor, de que la iglesia prospere. Y cuando hablamos de prosperidad, no vamos a asemejarlo en cuanto a nuestro pensamiento. No supongamos que tienes un negocio. Cuando tu negocio prospera, cuando tienes más ventas, cuando el negocio va creciendo cada vez, empezaste con poco, ahora pues el negocio de repente tiene muchos más productos, de repente ya abriste 1 o 2, 3 tiendas, y cuando nosotros hablamos de prosperidad, siempre nuestra mente está yendo hacia ello, ¿no? Ese crecimiento. Bueno, cuando hablamos del crecimiento de la iglesia, no nos estamos refiriendo a que la iglesia prospera porque logra cosas materiales. Es parte del desarrollo, sí. Dios va a bendecir para ello, como Dios nos ha bendecido a nosotros, tener un nuevo local y poco a poco ir creciendo en ello con un propósito. Pero no es el propósito principal. El propósito principal del crecimiento y la prosperidad de la iglesia es cumplir lo que la palabra de Dios nos dice en Mateo. Y ya van ustedes pensando allí en sus casas, ¿no? ¿Qué es lo que dice Mateo? Y vamos a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. El último capítulo del libro de Mateo. Ya el Señor Jesús va a ascender a los cielos. Ya el Señor Jesús ya había cumplido su tarea aquí en la tierra de dar su vida por nosotros, y está ahora dando el encargo de que la iglesia prospere. ¿Y cuál era? Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Bueno, una iglesia prospera, una iglesia cumple esa tarea cuando estamos haciendo la gran comisión. Hermanos, no hay una prosperidad en la iglesia si la iglesia no está cumpliendo esa tarea que Dios nos ha dado
de ir y llevar el evangelio, de seguir predicando ese mensaje de salvación, de seguir haciendo crecer a los hermanos a través del discipulado, y van bautizándose, y van creciendo en su vida y van sirviendo al Señor. De seguir predicando lo que la palabra de Dios nos enseña, guardando lo que Él nos ha enseñado. Hermanos, prometemos nosotros hacer ello. Y ahí está, el Señor nos está diciendo que todos estemos comprometidos a promover, a hacer, a involucrarnos de una o de otra manera en esta tarea. Hermanos, la iglesia va a mostrar que prospera cuando el evangelio a través de nosotros sigue llegando a más personas. Aún en los tiempos más difíciles, la iglesia ha mostrado ello. Y vamos a Hechos capítulo 8. La primera iglesia, ahí encontramos el primer grupo ya de creyentes como iglesia. Antes teníamos al pueblo de Israel como el pueblo escogido de Dios, pero acá tenemos ya la iglesia, a personas que se habían convertido. Pedro había predicado ya varias veces, se habían convertido miles de personas, y ya la iglesia iba creciendo. Y en medio de ese desarrollo también se suscitaron muchas cosas. Empezó la persecución a la iglesia. Aparece Saulo, que más adelante él es Pablo. Empieza la persecución más adelante del Imperio Romano, y como hemos visto a través del tiempo, todo lo que la iglesia pasaba. Pero en medio de todas las circunstancias, los hermanos, la iglesia, no dejaba de cumplir la tarea de la gran comisión. Vamos a capítulo 8 de Hechos, versículos 4. Aquí encontramos a los creyentes esparcidos, dejando sus casas, huyendo. No es que se fueron de viaje, no es que se fueron a vacacionar, no es que se fueron por trabajo, sino que se fueron huyendo. Y cuando uno huye, deja todas sus cosas, sale con lo poco que puede llevar y trata de ir a otro lugar inesperado, sin saber qué cosa va a haber. Y eso es lo que pasaba con los hermanos. Ellos huyeron y escaparon y se fueron a donde podían estar. Pero aún en ese tiempo de persecución, que dice, pero los que fueron esparcidos, ¿qué cosa? Iban por todas partes. ¿Qué estaban haciendo? Anunciando el evangelio. Aun cuando les perseguían por causa del evangelio, aun cuando les perseguían diciendo, ustedes no van a predicar, ustedes no sigan hablando de esa nueva doctrina, ustedes no sigan hablando de Cristo, ustedes no sigan diciendo ellos iban escapando de la persecución, predicando el evangelio, promoviendo la prosperidad de la iglesia. Y seguimos leyendo, vemos cómo se añadían cada día más personas al cuerpo de Cristo. Hermanos, hoy en día también, a pesar de las circunstancias, la tarea de la iglesia no debe dejar de ser. Y debemos comprometernos, tú y yo, todos debemos estar comprometidos en esta tarea. Y en esta noche ese es el propósito, decir, Señor, tal vez no lo he estado haciendo, me comprometo a hacer esta tarea. Y hay muchas maneras para hacerlo. No, estaba anunciándoles a través de los folletos. Hermanos, si todavía no has pedido tu folleto, pide. Ya estamos armando los paquetes para llevarlos. Y Dios mediante, en estos días vamos a estar llegando a sus hogares, entregándoles su paquetito de folletos, su primer paquetito. Y si se te acaba, sigue pidiendo y sigue llevando el evangelio a más personas. Puedes hacerlo, todos salimos a comprar de alguna manera y nos topamos con muchas personas. Compárteles el evangelio de salvación a través de ello. Algunos hermanos están compartiendo a través de sus familiares o invitando a sus amigos a formar parte de los grupos, parte de las damas, parte de los jóvenes, parte de los adultos, los varones, en los programas de la iglesia. Hoy en día todas las iglesias hacen sus programas, pero podemos ser nosotros parte, a nuestros familiares, a nuestras amistades. Tienes un familiar ahí, dile, ¿sabes qué? Te invito a que escuche la palabra de Dios, toma el enlace. Y si vive contigo, llámale, ven, vamos a escuchar. Hermanos, podemos seguir cumpliendo la tarea. Gracias a los hermanos que en ese amor se desprenden de lo poco que tienen y hemos podido llevar bolsas de víveres a distintos hogares. Dios mediante, la próxima semana estaremos nuevamente haciendo ello. Y también si Dios te bendice de alguna manera, no sé de la forma como Dios te haya bendecido, aun cuando no estamos trabajando. Hermano, puede ser parte y ayuda a otros. Y a través de ellos llegamos con la palabra de Dios. Hay algunos hermanos que me están diciendo, pastor, vamos viendo
de poder ayudar a misioneros o pastores en otros lugares. Amén, hermanos. Si Dios nos da para ello, ¿por qué no hacerlo? Estamos colaborando en que la palabra de Dios siga caminando, siga yendo a otros lugares. Y eso hace prosperar la iglesia. Hermanos, debemos nosotros comprometernos a ello. Prometer, promover la prosperidad de la iglesia. Prometer ser parte de ella. Orando, de alguna manera siendo parte. Cuando nuestro corazón está dispuesto, siempre Dios va a mostrar una manera en que podemos hacer. Y ahí estoy siempre llano a las sugerencias que hay para poder hacer más por la obra, para poder llegar a más personas. En este tiempo aún, desde nuestras casas, podemos hacerlo. Hechos capítulo 2, no solamente había eso, sino el propósito de la iglesia. Hechos capítulo 2, versículos 37 al 41. Ahí lo tenemos, dice así: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y el verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una iglesia que prosperaba, una iglesia que estaba no solamente compartiendo el evangelio, sino también velando por la vida espiritual. Personas creciendo en su vida espiritual, personas bautizándose, personas que cada día estaban mostrando ese corazón de querer seguir a hacer la obra del Señor, de compartir con otros, de hacer algo más por el Señor. Hermanos, esa es la tarea que Dios nos ha dado. Y tú y yo debemos comprometernos en ello. Efesios capítulo 5, allí en nuestras Biblias. Efesios capítulo 5, versículos 17 y 18. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Hermanos, cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos llene, cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, yo estoy seguro que todos vamos a tener ese sentir de cumplir la comisión del Señor. Porque eso no es una obra humana, no es un deseo humano, es un deseo que el Espíritu va a hacer a nuestras vidas. Y movidos por el Espíritu, y movidos por ese sentir, todos vamos a estar involucrados en esa tarea. Segunda Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, nos habla de que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para muchas cosas, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, como iglesia vamos a estar siempre nosotros hablando de la palabra de Dios. ¿Por qué tanto nos dicen a veces la gente? ¿Por qué? Bueno, solo la palabra de Dios, porque eso es lo único que va a alimentar el espíritu, es lo único que va a transformar a las personas. Porque es el mensaje del Dios, tiene poder. Con su palabra fueron creadas las cosas. Con su palabra, Él también hace nuevas vidas. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Hermanos, nosotros no nos vamos a cansar de hablar lo que la palabra de Dios dice, aun cuando no guste a muchos. Pero es el mensaje que debemos transmitir. Y cada vez que sale algo en nuestros labios, que sea esta palabra de Dios, este consejo de Dios, esta enseñanza que Dios tiene a nuestras vidas. Por ello debemos nosotros meditarla, escudriñarla, aprenderla, estudiarla, entenderla, para poder compartir con otros también.
Entonces, la cuarta cosa, hermanos, es que nosotros debemos comprometernos en la prosperidad de la iglesia en cuanto a esparcir el evangelio y también en su crecimiento espiritual, guiados por el Espíritu Santo, ayudar a crecer en ello, enseñar, discipular y todo lo que eso tiene que ver con el crecimiento del creyente. Hermanos, prometemos ello y espero que en esta noche te estés comprometiendo también con ello. La prosperidad de la iglesia no se ve de muchas maneras, como hemos visto. La prosperidad de la iglesia no también se ve en el crecimiento que cada uno puede hacer. Para poder nosotros también seguir cumpliendo lo que Dios nos dice, prometemos también nosotros sostener los cultos. Cuando nos referimos cultos, nos referimos a los momentos en el cual nos reunimos en nuestro local. Hermanos, nuestro compromiso debe ser nosotros sostener ello. ¿Cómo se sostiene algo? ¿Cómo se sostiene un negocio? Cuando hay capital. Si el capital se termina, el negocio quiebra. ¿Cómo se sostiene la iglesia? Cuando nosotros somos parte activa de ello. Prometemos nosotros sostener los cultos. Nosotros como iglesia nos hemos organizado y hemos programado muchas reuniones. Tenemos reuniones de varones. ¿Cómo se sostiene la reunión de varones? Cuando todos somos parte de ella. Cuando en nuestro corazón ya llega el miércoles, vamos a reunirnos y estamos allí y entramos a la reunión. Sostenemos ello. ¿Cómo sostenemos el culto estudio bíblico? Porque todos venimos con el deseo de aprender la palabra de Dios. Separamos ese tiempo para aprender y juntarnos todos y poder aprender de ello. Muy aparte que de repente, pues sí, pero yo puedo leer en mi casa, puedo aprenderlo. Sí, puedes hacerlo. Pero como cuerpo de Cristo, como la iglesia que somos, la iglesia Maranata en este momento, la iglesia local, debemos comprometernos a ser parte de ello, a no descuidar. Porque si todos nos quedamos en casa, entonces no tendría sentido por qué abrir la iglesia. Hermanos, nos comprometemos, debemos prometer, sostener nosotros los cultos. La primera iglesia lo hacía, mira, Hechos capítulo 2, regresamos a Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y perseveraban en la comunión los unos con los otros. Es decir, hermanos, ellos perseveraban. No sé si se reunían todos los días, de repente sí, por la cantidad de personas que eran miles. De repente todos los días se reunían. Pero ahí ellos se habían comprometido a mantener, ahí iban con el deseo de orar, con el deseo de aprender la palabra, con el deseo de hacer la obra del Señor. Cual sea el motivo. Cuando nos toque reunirnos de nuevo y digamos vamos a evangelizar, hermanos, debemos comprometernos y nosotros ser parte de Dios. Esa es nuestra promesa. Bueno, yo voy a dejar lo que estoy haciendo, voy a ir a ser parte de la obra del Señor. Salvo que haya algo que te impida que puedas hacerlo. Comprometernos en el sostenimiento de todo ello. Hechos capítulo 12, versículo 5. Hechos capítulo 12. Vamos a Hechos capítulo 12, versículo 5. Miren lo que estaba pasando aquí en esta historia. Pedro había sido encarcelado, sale de la cárcel, dice así. Así que Pedro, 12:5, estaba custodiado en la cárcel. ¿Y qué cosa hacía la iglesia? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios con él. Ahí estaban reunidos orando. Cuando Pedro salió, de verso 13 en adelante, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron, o sea, había un grupo de personas allí, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Ahí está, hermanos. Allí estaban todos ellos juntos. Hermanos, debemos nosotros comprometernos en ello también. Sostener las ordenanzas, 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, hemos leído, toda la escritura es útil. Hermanos, que sea nuestra base.
Primera Timoteo capítulo 4, miren lo que le aconseja Dios a Timoteo. Primera Timoteo capítulo 4. Allí en nuestras Biblias. Capítulo 4, versículos del 12 al 16. Dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue mediante la profecía, por la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Este consejo de Dios, persistir en la doctrina, en la enseñanza. Hermanos, nosotros nos comprometemos a guardar lo que Dios dice, a enseñar lo que Dios dice en su palabra. Nos comprometemos a ello. Y el último punto en esta noche, hermanos, ¿no? La Biblia nos habla de ser respetuosos con los oficiales de la iglesia y entre todos nosotros. Vamos a Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13. Cuando hablamos de oficiales, hablamos del pastor, los diáconos, que conocemos que son los oficiales que Dios ha establecido en su palabra. ¿Qué nos dice en cuanto de ellos? Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Hermanos, Dios nos está diciendo en su palabra y nos comprometemos, hermanos, a tener ese trato respetuoso hacia nuestros oficiales. Nosotros tenemos en nuestra iglesia, pastor, quien habla, los diáconos, que son los oficiales, y el trato que debe haber ellos siempre debe ser, hermanos, con mucho respeto, porque acá no dice tenerlos con mucha estima. Tal vez no seamos las mejores personas, tal vez no seamos perfectos. Tenemos muchos errores, igual que todos ustedes. Somos seres humanos. También cometemos pecado, igual somos pecadores. No podemos decir que en todo hacemos las cosas bien, podemos equivocarnos. Pero hermanos, el respeto que Dios nos pide, que debemos tener hacia los oficiales, que debemos tener en mucha estima a aquellos que nos presiden, que nos amonestan. Entonces, hermanos, eso es lo que el Señor nos pide y nos comprometamos en lo que Él nos dice, hermanos. Que podamos mostrar ese respeto, ese amor hacia las personas que nos están dirigiendo. Hermanos, ¿cómo no velar por ellos? Como iglesia es nuestra responsabilidad cuidar de ellos. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Dice así: acordaos de vuestros pastores que os hablan la palabra de Dios. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hermanos, ¿no? En otras partes la palabra dice, no, imitad lo bueno, desechad lo malo. Hermanos, como personas nos equivocamos, pero si hay algo bueno, hermanos, que podamos ser de utilidad en sus vidas, hermanos, consideremos tomar lo bueno. La Biblia dice que debemos respetarnos los unos a los otros, según, considerando según a cada uno, según la edad, y lo que cada uno corresponde en los diferentes tipos de personas que podemos estar en la iglesia. Primera Timoteo capítulo 5. Primera Timoteo capítulo 5. Vamos a Primera Timoteo capítulo 5, versículos 1 y 2. Nos dice así: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Ese es nuestro trato, hermanos, entre nosotros. Hermanos, a los adultos, a los mayores, como a nuestros padres. Con ese amor, hermanos, entre ellos. Miren cómo el Señor nos da cómo debe ser nuestra convivencia entre nosotros en cuanto al respeto que debe de nosotros. Hemos visto en cuanto al respeto a nuestros líderes, aquellos oficiales que hay. En cuanto al respeto entre nosotros, ya sean ancianos, sean jóvenes, sean niños. Hermanos, ¿cómo debe ser el trato? A nuestros ancianos como padres y a nuestros jóvenes como hermanos, como hermanas. Con pureza, dice.
sin ninguna malicia en nuestra mente, en nuestro corazón. Ese debe ser nuestro trato. Así debe ser. Satanás va a tratar de impedir ello en nuestras vidas. Satanás va a querer meter pensamientos en nuestra cabeza. Y cuando esos pensamientos vengan, no son de Dios, hermanos, porque Dios no quiere ello. Entonces, hermanos, en esta noche hemos aprendido 3 cosas más en cuanto a nuestra convivencia como iglesia. Medítalo, hermano. Tal vez en esta noche has meditado en ellas y puedes decir, sí, yo no estoy, yo no me he comprometido mucho en la labor de hacer que la iglesia crezca, que prospere llevando el evangelio. Y en esa noche Dios te ha hablado y puedes decir, me comprometo ahora sí a hacerlo. Tal vez no te has estado comprometiendo en la obra del Señor, en poder cuidar y velar por los demás en el sostenimiento de las reuniones. Tal vez no has sido fiel al Señor en los cultos, pudiendo hacerlo. Y en esta noche puedes decir, Señor, sí, verdad, no lo estaba haciendo. No estoy siendo fiel. Ahora en los grupos que hay, damas, jóvenes, niños, adultos, hermanos, ahí también puedes mostrar tu fidelidad, aun cuando no estamos reunidos desde este medio, estos medios de la tecnología. O tal vez, hermanos, tu trato hacia el pastor, los líderes, los oficiales, hacia los hermanos, las hermanas, no ha sido con un corazón como Dios quiere. Y Satanás ha estado utilizando ello. En esta noche puedes decir, Señor, no lo he estado haciendo. Ayúdeme a hacerlo. Hermanos, son pactos, compromisos que tenemos que hacer con el Señor. Y en esta noche yo te animo a ello, que podamos ser una iglesia que dé ese testimonio de que en la guía del Señor, en esas normas de convivencia que Él nos da, podamos seguir sirviéndole, podamos seguir haciendo la obra de Él. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por permitirnos estudiar más de tu palabra. Ayúdanos, Señor, no solamente a aprenderla, sino a ponerla en práctica. Bendice a mis hermanos, a cada uno, ahí en sus hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tal vez, amigo, que has escuchado, no conoces a Cristo, dice, qué bonito estas reglas, yo quisiera seguirlas para poder primero seguir algo que no depende de nosotros, sino eso proviene de Dios. Primero debes darle tu vida a Él. Dale a tu vida a Él primero. Entrega tu vida a Él. Acéptale a Él como tu Salvador. Reconoce tu condición. Y lo demás Dios va a hacer en nuestra vida. Hermanos, nos estamos viendo Dios mediante este domingo a las 10:30. Tenemos un culto especial. Padres están invitados. Hay un programa especial para el Día del Padre, reconociendo nuestra labor de padres, esa labor que Dios nos ha dado. No es la labor de ser hombres valientes, hombres de verdad, no que vivamos como Dios quiere. Te animo, hermano, a las 10:30, con toda tu familia allí reunidos, poder entrar a este programa especial. Y los programas regulares, mañana, viernes, los adolescentes, les animo a los adolescentes a ser parte de ello, los niños a las 3 de la tarde el sábado, las damas a las 5 y los jóvenes a las 7 de la noche. Tenemos nuestros programas en Facebook, allí, hermanos, poder seguir ello también. No se olviden, por WhatsApp estaremos comunicando, ¿no? Cualquier actividad, hermanos, cualquier cosa, comuníquenos a través de ese medio. Dios los bendiga y será hasta el día domingo.